Así que va así. Fernanda se va a sentar allá, hago de directora. Fernanda se sienta allá, así yo puedo hablar de economía con los economistas. Ya sé que es diputada, pero es muy importante hablar del presupuesto, por todo lo que recién Agustín Datelis te dio de Datelis. Datelis nos trajo todos los Datelis, que son para entender y traducir. Voy a saludar al licenciado Martín Bautier, economista de estudio Bain, ¿no? Ecogo. Perfecto. Sí. Ecogo, así se llama. Bueno, perfecto. Gracias por venir. No, por favor. Ahí estábamos, haciendo un detalle de los números. Para muchos diputados esto es un gran dibujo, para otro es lo que la Argentina pretende alcanzar. Digo, si uno habla con opositores o con oficialistas. ¿Cuál es el diagnóstico que tenés? Bueno, básicamente tengo la ventaja que Agustín ya dio los números, con lo cual me ahorro esa parte. Te ahorrás esa parte. Y después sí, básicamente un presupuesto en general, pensando sobre todo con la volatilidad que tiene hoy Argentina, las variables, ¿no? Las proyecciones macroeconómicas del presupuesto de acá a un año, la verdad que es muy complejo armarlo, ¿no? Digamos, no sabemos cuánto va a valer el dólar de acá a una semana, difícil es pensarlo a fines del año que viene. Bueno, pero los presupuestos en general son así. En general son así, en Argentina presentan una mayor complejidad y me parece que, bueno, el presupuesto, uno puede discutir los supuestos, creo que el supuesto más, que uno diría más difícil de que ocurra, es un tipo de cambio en 40, ¿no? Durante todo el año, 40,1. Y eso básicamente implica que se quedan los niveles actuales hasta diciembre del año que viene. ¿Lo ves posible eso? Y eso básicamente requeriría un ingreso de capitales muy importante, ¿no? Un ingreso de dólares muy fuerte a la Argentina. Bueno, las exportaciones dice que crecen casi el 21% y supongo que ahí el gobierno está haciendo la cuenta de los dólares que van a ingresar. Exactamente, pero además se requiere que ingresen los dólares de exportaciones y también que vuelvan a entrar capitales financieros, ¿no? Para tener un tipo de cambio en el mismo nivel nominal que tenemos hoy, con lo que va a ser el movimiento de los precios durante el periodo, ¿no? Que todavía falta ese traslado. ¿Le crees al presupuesto? Bueno, hay que ver, ¿no? Es difícil pensarlo. Yo creo que el tipo de cambio, de hecho las proyecciones que estamos manejando nosotros, es un tipo de cambio por encima, ¿no? de estos niveles. ¿Qué proyección? Hoy por hoy estamos en 49 a fin de diciembre del año que viene, pero obviamente eso también es un escenario donde las variables... ¿Para diciembre de este año? Para diciembre de este año estamos en 45. Obviamente es un escenario donde las variables financieras se estabilizan, ¿no? Digamos, y eso requiere, obviamente, que el mundo, por un lado, ayude y que también haya señales, digamos, locales que conduzcan a eso. ¿Me permitís que salude a la diputada también? Fernanda, ¿qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Rosario? No, bueno, a ver, estamos intentando traducirle a la gente, porque, viste, cuando hablamos de tantos números, índice de no sé qué, el precio de no sé qué, la gente no entiende nada, la gente lo está pasando mal y no alcanza para llegar a fin de mes. Y entonces, pareciera, yo escuchaba a algunos diputados, por ejemplo, a la diputada Camaño, que decía que esto se asemeja más a un dibujo, que no le creen mucho a este presupuesto. Bueno, se hablaba del tipo de cambio, que vos fíjate que hoy en la presentación escuetísima que hace Duhovne, donde prácticamente no baja ninguna precisión, una de las variables que casualmente no menciona es el tipo de cambio, y es una variable muy importante, porque del tipo de cambio se sigue el nivel de inflación que vamos a tener, es decir que si no se cumpliera la previsión de devaluación, que es prácticamente nula, que plantea el gobierno como hipótesis en el proyecto de presupuesto, tendríamos una inflación muchísimo más elevada y en términos reales termina afectando absolutamente todas las variables que están previstas en esa ley de presupuesto. Pero para hacerlo sencillo, Agustín me simplificó muchísimo el trabajo. Es un presupuesto que lo que cristaliza, aún suponiendo que se cumplieran todas las hipótesis que plantea el gobierno, con todas las dudas que nos deja la verosimilitud que eso pueda llegar a tener, es un presupuesto que lo que cristaliza es la recesión, donde todos los motores internos se desploman, empezando por el consumo, bueno, la inversión casi 10%, pero digo empezando por el consumo porque es una variable muy importante a los efectos del desenvolvimiento de la economía en su conjunto, por el peso que tiene sobre el Producto Bruto, bueno, caída del producto en general, y donde lo único que crecen son las exportaciones, pero no se sabe muy bien cuáles son los fundamentos que sustentan ese crecimiento de las exportaciones. Y la verdad es que nuestras preocupaciones, ¿a dónde están? Bueno, son varias. El ajuste sobre las provincias es absolutamente brutal. La caída de las transferencias a las provincias es muy, pero muy importante, y además se les está transfiriendo, y esto sí lo dijo Duhovne en la presentación, la carga de lo que tiene que ver con el transporte y eso con sí los lo servicios dijo, transporte, públicos. Porque todavía estaba en discusión para algunos. Dijo que
se van a hacer cargo a partir de ahora las provincias, lo cual pone, digamos, a las jurisdicciones subnacionales en una situación muy complicada, en un contexto donde además se les ha sustraído a las provincias, a los municipios, el fondo sojero. Estamos intentando una sesión especial este miércoles para revisar justamente ese decreto de Macri. Permitime que Lucía tiene información respecto de lo que vos estás comentando de Casa de Gobierno, Lucía. Sí, Fernanda, claro, bueno, el gobierno lo que decía es que sí, que el subsidio al transporte iba a ser transferido a las provincias. Ahora lo que empezaron a matizar, dicen que, bueno, puede estar en discusión que el gobierno siga financiando el de grandes ciudades. ¿Por qué? Porque se le generaba un conflicto grande con algunos intendentes, incluso del PRO, por ejemplo, Mestre en Córdoba, que decía, Schiaretti no me va a dar los fondos, entonces a mí el boleto, ¿a cuánto se me va a ir si yo no puedo poner estos fondos? Y entonces ahí el gobierno dijo, bueno, esto todavía puede llegar a estar en discusión, podemos llegar a ceder y darle a algunas ciudades grandes el subsidio. Sí, bueno, y además, es una posibilidad. Bueno, lo están estudiando al menos. Él no tuvo precisiones. Creo que tratándose de un tema tan importante, si estuvieran los recursos, hubiera sido Por lo taxativo. general, quiero decirte que no ha habido precisiones. O sea, hubiera sido un dato positivo, tal vez el único de toda la presentación, si hubieran estado los recursos para las provincias, y no lo fue. Dijo que habría algunos recursos adicionales, pero no tuvo precisiones, lo cual me hace suponer que si hubiera recursos adicionales, naturalmente no compensarían la carga que se transfiere. Y además, a mi criterio, esto lo que pone esencialmente en crisis es la sostenibilidad de la tarifa social, justamente para aquellos más vulnerables y que más lo necesitan. Pero bueno, el ajuste recae sobre la educación, sobre la salud, sobre el gasto social. A ver, por ejemplo, la asignación universal por hijo, para poner un número, 20% es el crecimiento nominal cuando el propio gobierno está planteando una inflación de 23%. Ni hablar, como decíamos antes, si la devaluación fuera más profunda, si la inflación fuera más importante. Permitime ver si Martín tiene la misma visión de esto que estamos hablando. ¿Coincidís en general o hay otra? No, coincido en general y digo, por ahí volviendo un poco de nuevo a los supuestos, ¿no? A las proyecciones macroeconómicas, el presupuesto descansa en gran medida en que el dólar se mantenga en estos niveles. Porque hay que hacer una aclaración, ¿no? Incluso el supuesto del déficit fiscal, del déficit cero, recae sobre un tipo de cambio en 40. Básicamente porque los costos de los subsidios, o sea, lo que es la generación eléctrica, la producción de gas y el transporte, el gasoil, eso está en dólares. Con lo cual, si el tipo de cambio se mueve, si hay una devaluación, los pesos requeridos para financiar una determinada cantidad de subsidio aumentan. Con lo cual eso o se traslada a los usuarios o implica un aumento en el déficit fiscal, que eso no está compensado por las retenciones, porque hoy las retenciones son un monto fijo. A ver, Raúl, yo quiero preguntarte, para sumar a esto que ellos están contando y salir un poco de lo técnico, porque yo, insisto, a la gente se le hace muy cuesta arriba comprender estas cosas del presupuesto. Vos nos trajiste hace unos días una encuesta que hablaba de las expectativas que tiene la gente respecto del año próximo. Esas expectativas son en un alto porcentaje negativas. Sí, en nuestros estudios y en cualquiera de los estudios que yo leo, que son colegas que hacen, que yo respeto, en todas las encuestas las expectativas para el año que viene, negativo supera el 55, el 59, el 60%, positivo 7, 8 y unos no sé el resto. Pero la expectativa, y ese es un problema porque cuando la percepción del público es sólida en una dirección, eso termina por cumplirse. ¿No? Es así, una corrida bancaria es porque la gente cree que no va a estar su plata cuando lo va a buscar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta percepción tan negativa del futuro y una percepción tan dura de la vida cotidiana hoy, de lo inmediato, hace que se genere un altísimo nivel de angustia y mucho miedo en la sociedad. Angustia y miedo en una sociedad, cuando eso es masivo, se transforma en violencia. Esto no lo digo yo, no es una especulación, es un dato sociológico, ya lo sabemos de siempre a esto. Es decir, la angustia masificada y el temor masificado, la única reacción que tiene es violencia, ¿no? Y vamos camino a eso, y entonces uno dice, bueno, pero el 2001 no, hay una gran diferencia con el 2001. En el 2001 vos tenías un peronismo organizado y un líder, un radicalismo organizado y un líder, y tenías un Bergoglio que ayudó a sostener la situación social. Hoy a Bergoglio lo tenés enfrente. Ya no le puedes pedir ayuda a la iglesia, este gobierno se peleó con la iglesia. O sea, estamos en un escenario social
/ político, muy complicado. Bueno, pero ahí tenés gobernadores, muchos de ellos que van a acompañar esto. Después veremos qué pasa en la discusión, y ahora le voy a preguntar a Fernanda, en el Congreso de la Nación. Pero, por ejemplo, Urtubey ha sido el gobernador peronista, él, que fue el primero en firmar la adenda, antes incluso que algunos integrantes del oficialismo. Sí. Sí. Claro, en serio, es así. Sí, yo... No sé cómo les cae esto a los peronistas, pero esta es la cuestión. No, obviamente hay una enorme heterogeneidad, ¿no? La verdad es que yo no comparto, creo que prácticamente nada, por lo menos de todas las últimas expresiones que le vengo escuchando a Urtubey. Yo voy a discrepar en algo que decía Raúl. A mí me parece que tal vez uno de los pocos datos alentadores que tenemos en un contexto bastante crítico, salvando las distancias, ¿no?, que existen con el 2001, pero en el orden de lo político justamente, es que en el 2001 la desorganización política era plena. Los argentinos, creo que todos con una mano en el corazón, si hacemos un poquito de memoria, podemos reconocer que no veíamos horizonte de salida y que no había alternativa política de salida, ¿no? Porque en aquel momento, el 2003, y Néstor Kirchner, que fue el quien volvió a poner de pie el país, estaba lejísimo, ni lo conocíamos en el 2001 la mayoría de los argentinos a Néstor Kirchner. Fue un emergente posterior a la crisis. El 2003 Con lo tampoco, cual, te digo, me parece que este es un dato alentador, ¿no? Porque no estamos frente al caos. Hay una alternativa de oposición política enfrente, hay liderazgo fuerte y eso, bueno, nos permite conducir la situación, me parece, de otra manera y esto es mucho mejor a como estábamos en el 2001. Yo creo, Rosario, con respecto al presupuesto y lo que vos preguntabas de cómo lo vamos a tratar y cómo vamos a reaccionar, bueno, me parece que el gobierno, viste, que habla mucho de gobernabilidad, de la responsabilidad, y yo creo que los diputados, por lo menos los de la oposición, tenemos dos grandes responsabilidades. La primera, por supuesto, es con el pueblo argentino al que representamos, que es el que nos honró con su voto para que justamente ocupemos nuestras bancas defendiendo su interés y no ningún otro. Este presupuesto, así como está planteado, de recesión, de caída de consumo, digo, cuando uno habla de recesión estamos hablando de avance de la desocupación, de avance de la pobreza, de mayor avance de la desigualdad, de todos estos flagelos que estamos sufriendo profundizándose el año que viene. Eso obviamente va en detrimento de la enorme mayoría de los argentinos y por eso de esta manera no se puede acompañar. Pero además porque la responsabilidad y en aras de la misma gobernabilidad hacia el gobierno tiene que ver con prestar una colaboración que no es votar un presupuesto a libro cerrado como pretende el gobierno, un presupuesto que recién hemos podido acceder hoy y que se viene diseñando desde hace meses con el Fondo Monetario en el marco de un acuerdo que además se hizo a espaldas de los argentinos y a espaldas del Congreso, que tendría que haber pasado y nunca se debatió. Y la mayor responsabilidad es señalarle al gobierno dónde están los errores, que esta política nos conduce a una crisis todavía más grave que la que estamos viviendo hoy y que la gobernabilidad se construye con buenas políticas. Esto es lo que queremos discutir con el gobierno. Queremos discutir la política económica y queremos discutir las secuelas sociales que están pagando y van a pagar los argentinos si se insiste con llevar adelante una política. Por lo general los gobiernos, sea el que sea, no discute la política económica porque por lo general todos ratifican el rumbo, lo ha hecho el presidente Macri también en las últimas oportunidades. Agustín, ¿tenés una información exclusiva de último momento? Sí, económica. Vamos a aprovechar que tenemos dos economistas acá en el piso. ¿Te acordás que el viernes, cuando terminábamos el programa, mostrábamos que las reservas habían quedado al límite de 50.000 millones de dólares? 50.003. Mirá qué memoria. Sí. 50.003 y decíamos, cuidado que pueden quebrar si siguen en esta postura. Recién hablábamos de lo extraño que está pasando. Venden reservas, pero el dólar sigue igual. Bueno, acaba de salir recién el cierre, comunicado oficial del Banco Central, de las reservas de hoy. 49.620 millones de dólares. O sea, sigue cayendo a un ritmo muy fuerte el nivel de reservas y esto, acordate, lo decíamos ya el otro día, debilita la posición del Banco Central a la hora de enfrentar esta necesidad de defender el valor de la moneda, que como recién analizábamos en el propio presupuesto, parece que se va a mantener estable. Mañana es un super martes de vencimiento del EVAC. Podemos aprovechar a ver qué dicen los economistas que están con nosotros acá en el piso, porque tiene que ver directamente con esto. Si en el vencimiento no renuevan y deciden ir a comprar dólares, cuidado porque las reservas pueden acelerar la caída y estamos en niveles ya bastante riesgosos. Martín. Bueno, el Banco Central de entrada ya avisó que va a ofrecer menos LEVACs de las que vencen, con lo cual va a haber una expansión monetaria de piso de 150.000 millones de pesos. No, ese es el piso. Y coincido, bueno, con lo que decía Agustín, ¿no? O sea, hoy las reservas quebraron el piso de los 50.000 millones de dólares
Y el Banco Central, a lo largo, en lo que va del año, ya vendió 19.000 millones de dólares para intentar contener el tipo de cambio, ¿no? Lo hizo a un precio promedio de 25 pesos. Hoy el tipo de cambio está en la zona de, bueno, 39,40. Me parece que hacia adelante, el mercado básicamente hoy está apostando, digamos, está yendo contra el peso, está buscando los dólares del Banco Central, básicamente porque hace esta cuenta, ¿no? ¿En cuánto están quedando las reservas? Si uno las netea de los dólares que no son del Banco Central... Las netea, mirá qué lindo término que usan los claro, economistas, me encanta. Una cuenta que hacemos los economistas que son las reservas netas, ¿no? Sí. Son las reservas del Banco Central menos los depósitos en dólares, ¿no? El excedente de depósitos en dólares, que eso cuenta como reservas, y los préstamos de China y del Banco Central de Basilea, que es el Banco Central de Bancos. Ahí las reservas quedan en la zona de 25.000 millones de dólares. Y el mercado hace esta cuenta, mientras no ingresen nuevos dólares y todos los días el Banco Central perdiendo 100, 200 millones de dólares, bueno, ahí sigue corriendo contra esas reservas. Claro, esta cuenta también la hace el Fondo Monetario Internacional, Fernanda. Sí, la hace, no sé si la hace el Fondo Monetario Internacional, pero con seguridad la hacen todas las consultoras internacionales, los grandes bancos internacionales, la ortodoxia global que ha aplaudido los primeros años el programa de ajuste que lleva adelante Mauricio Macri y hoy está señalando a la Argentina como uno de los países con una economía más vulnerable, justamente no por el problema fiscal que tanto parece tener en vilo al gobierno y por el que someten a todos los argentinos a este ajuste brutal que hoy han presentado en el presupuesto, sino por el problema externo, el déficit externo que tiene la economía y que no se origina ni en ninguna tormenta, ni en la sequía, ni en los shocks, ni en todas estas cosas que tira el gobierno al voleo para tratar de echar culpas afuera, sino que son pura responsabilidad de las decisiones de política económica que tomó el gobierno. Rosario, hoy tenemos un nivel de fuga de capitales en la Argentina, pongo este número porque es el más escandaloso, pero yo digo que han armado un estado colador, ¿viste? Lleno de agujeros por donde se van los dólares por todos lados. El agujero más grande es el de la fuga. Se van 3.000 millones de dólares en promedio por mes. Por mes. Si proyectamos la salida de divisas de los primeros meses de este año por fuga de capitales a lo que le queda del resto del mandato Macri, estamos hablando de algo así como 50.000 millones de dólares que perdería la economía argentina solo por fuga de capitales. A eso hay que sumar el déficit comercial, a eso hay que sumar lo que remesan las multinacionales al exterior, bueno, digo, todos los otros compromisos en dólares que tiene que afrontar la economía argentina con este modelo de política económica que instrumentó Macri, y por eso también es poco creíble el presupuesto, porque pensar en ese tipo de cambio sin ninguna corrección en el orden estructural de las políticas económicas que configuran este modelo, que lo que hace es generar un déficit externo cada vez más grande, la verdad es que no parece para nada sostenible. Ahora, para la gente, Raúl, el tema que más le preocupa, las encuestas hablan de inflación primero y hablan de desempleo. Hablan de inflación general y de desempleo como probabilidad, digamos, como temor al desempleo. Y también hablan, en tercer lugar, hacía muchísimo que no pasaba, recién en tercer lugar, la inseguridad, que vos sabés, ¿te acordás? El año pasado la teníamos siempre estaba al arriba, tope, claro. Siempre arriba, y la inflación era el segundo problema. Pero ahora la inflación ocupó ese ahora lugar. La inflación, y bueno, y también debido a yo creo que una sobrerepresentación mediática, el tema de la corrupción, como cosa general, aparece antes ni aparecía, o aparecía en 10º lugar, ahora empezó a aparecer. Pero sí, la inflación es el Ahí está, me das pie a algo interesante con el tema de la corrupción para los economistas, y es que todo esto que está pasando, las decisiones de la justicia, los procesamientos que se conocieron hoy por parte de Claudio Bonadío, le pueden permitir al oficialismo argumentar o seguir argumentando que el país está así por estas cuestiones y, por ejemplo, aprobar más rápidamente este presupuesto de ajuste. ¿Ustedes qué creen, Martín? No, a mí me parece que son creo que cuestiones que van por dos lados ¿Carriles distintos? Por dos ¿sí? carriles distintos. El tema de corrupción, bueno, obviamente lo tendrá que determinar la justicia. Y me parece que obviamente, uno cuando se paraba en 2015 decía, bueno, hay algunos desequilibrios que son heredados, eso el gobierno se planteaba corregirlos. Ahora, cuando uno se paró 2 años después, vio que quizá algunas cuestiones se corrigieron, pero otras se amplificaron, como lo que se comentaba recién del déficit externo, o sea, la necesidad de dólares de la Argentina. En 2017 se duplicó el déficit de cuenta corriente respecto a 2016. Y eso me parece que es, en última instancia, lo que terminó generando que Argentina estuviera tan vulnerable durante este año. Y bueno, eso me parece que va por un carril completamente distinto. ¿Coincidís? Mirá, sí, coincido y voy a sintetizar un poco la cuestión de lo que es el problema externo, lo que vimos en el presupuesto y tal vez una síntesis política. Por eso digo, hoy Duhovne habló
y alardeó, ¿no?, que es lo que hace el gobierno, del déficit cero, el déficit cero primario. Pero hay otra parte del déficit de la que el gobierno no habla, que es el déficit financiero, los intereses de la deuda monstruosa que tomó Macri desde que asumió. ¿Para qué? Para financiar esencialmente la fuga de capitales y el resto de las salidas que engendró su modelo de política económica. ¿Sabés cuántos son los intereses proyectados en el presupuesto con déficit cero? 3,3% del PBI, son 600.000 millones de intereses que vamos a pagar los argentinos con este supuesto del dólar de 40,10, porque si la devaluación se profundiza, entonces necesitamos muchos más pesos para pagar la misma cantidad de dólares. O sea que podría llegar a ser muchísimo más incluso que eso. Entonces, ¿qué es lo que nos queda como conclusión? Que esta política económica que aplicó Macri desde que asumió hasta la fecha nos ha costado a los argentinos carísima en términos de déficit externo, que hoy nos empuja y sirve como justificativo para este ajuste brutal, que nos han endeudado por 100 años a los argentinos, o sea que no es solamente un problema nuestro, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones, y que ese engendro de la deuda que se ha pergeniado para tapar todos estos agujeros que fue generando la política económica, hoy nos cuesta nada más ni nada menos que esa bola de intereses de 600.000 millones. Entonces, ¿para qué está ajustando el gobierno? ¿Para qué somete al conjunto del pueblo argentino a un enorme padecimiento, al hambre, a los sectores más vulnerables, a la imposibilidad de acceder a los medicamentos, a la salud, a la educación, al quebranto de nuestro sistema científico-tecnológico, de nuestras universidades? Bueno, para pagarle a los acreedores externos los intereses de la deuda que Macri tomó. O sea, es una locura por donde lo mires. Sí, no, una cosita, sabes que recién escuchaba y es así, cuando vos mirás el presupuesto, encontrás que hay las partidas, crecen todas en términos de 25, 26, 27%. Entonces el gobierno ahí donde argumenta crecen más que la inflación que ellos proyectan en 23, que es un proyecto imposible. O sea que en realidad todas van a caer, lo que te explicaba recién, en términos reales. Pero hay una que sin duda pareciera que va a crecer, porque marca ya un aumento del 48,8%, que es esto que marca Fernanda, los intereses de la deuda, y no se está hablando de eso. Entonces, aprovecho porque ahora se va a tratar en el Congreso de la Nación. Bueno, Fernanda, además de economista, está ahí dentro del Congreso como diputada. ¿No puede ser esto una oportunidad para desde el Congreso empezar a tratar las limitaciones al endeudamiento que está teniendo el Poder Ejecutivo? Porque nos están empujando a un abismo con esto de la deuda. No sé si hay consenso como para hacer una cosa así, porque aunque lo haga un bloque solo, no alcanza. Y el endeudamiento sigue día a día, por eso pregunto. Yo creo, Rosario, que hoy por hoy, y cada vez más, es una preocupación, me parece, no solamente de mi bloque, ¿no? Recordemos que en su momento, cuando Macri avanzó unilateralmente en el acuerdo con el Fondo Monetario, un acuerdo que, insisto, es inconstitucional, que nunca atravesó por el Congreso, que está denunciado en la justicia, etcétera. Bueno, la verdad es que en ese momento, cuando planteamos la sesión para rechazar ese acuerdo y poner en duda justamente su constitucionalidad y exigir que si se avanzaba pasase por el Congreso, la verdad es que bajamos los diputados del Frente para la Victoria bastante en soledad. A mí me da la impresión de que los consensos en torno al problema externo y al problema de la deuda se ha ido amplificando con el correr de los meses, ¿no? Porque la crisis también un poco así lo demanda. Me parece que es parte de nuestra responsabilidad. Te pido algo chiquito porque tengo que ir a otra información y agradecerles. Digo, ¿estarían dispuestos ustedes a aprobar este presupuesto con alguna modificación o de ninguna manera? No, nosotros este presupuesto así y a libro cerrado como pretende el gobierno nos parece que de ninguna manera se puede aprobar. Nosotros tenemos la vocación de participar en todas las instancias de discusión, queremos discutir la política económica con el gobierno, queremos explicarle al gobierno que así no se puede seguir, que este rumbo de política económica está muy pero muy equivocado, que nos conduce a la debacle económica, que además nos conduce a una catástrofe social. Ojalá estén dispuestos a recibir las propuestas alternativas porque existen y son varias. Gracias, Fernanda, muy amable. Martín, muchas gracias por favor. tratar de traducir algo de lo que significa el presupuesto y la discusión que se viene en el Congreso.